Bienvenidos a esta mesa redonda, cuyo tema es el tema triple de los libros, la literatura y la descolonización. Es una colaboración de las cátedras universitarias Carlos Fuentes, encabezada por Alejandra Saavedra, y de la cátedra extraordinaria Octavio Paz de San Ildefonso, encabezada por mí. Y un equipo fantástico ahí en San Ildefonso, tan bueno, tan eficaz como el que tiene Alejandra Saavedra en la Cátedra Fuentes. Me toca presentar la mesa, como estoy haciendo, y hacer una pequeña intervención. Tenemos como invitados al editor y escritor Tomás Granados Salinas y a dos investigadoras amigas nuevas, nuestras, colombianas, las dos, que son Paula Andrea Marín y Margarita Valencia. Margarita está en Madrid y Paula está en Bogotá. De modo que esta conversación, esta mesa redonda, tiene una dimensión internacional, cosa que me da mucho gusto. El tema está sobre la mesa redonda y es el de, insisto, libros, literatura y descolonización. Cuando termine esta breve presentación que haré, voy a darle la palabra a Tomás Granados Salinas. Hemos querido convocar a esta reunión con este tema porque está en el candelero, como se dice coloquialmente, y creo que vale la pena abordarlo desde los diferentes puntos de vista que cada uno de nosotros tiene. Yo quiero hablar de dos editores mexicanos antiguos, dos tipógrafos, prototipógrafos del siglo XVI y de dos tipógrafos de nuestros tiempos. ¿Sí? El primero de ellos es el editor Juan Pasco. Me gustaría que nos presentaran la imagen que mandé para que se viera al maestro Juan Pasco con su máquina impresora, una máquina del siglo XIX con la que él trabaja, pero con las técnicas de los impresores del siglo XVI. No es posible, no le fue posible a Juan Pasco cuando echó a andar sus trabajos como tipógrafo, conseguir, por supuesto, una máquina de aquellos tiempos, de las que usaban el maestro Juan Pablos y el maestro Antonio Espinosa. Pero consiguió esta máquina del siglo XIX con la que hace sus trabajos en el taller Martín Pescador en la hacienda de Santa Rosa, en Tacámbaro, Michoacán, en la provincia mexicana de Michoacán. Juan Pasco es no nada más un impresor que utiliza las técnicas antiguas, sino también un historiador de la imprenta en México y un consumado diseñador tipográfico e impresor. Su doble labor como impresor y como historiador nos presenta al mismo tiempo las posibilidades que las técnicas antiguas le ofrecen a los impresos modernos, por un lado, y por otro lado, nos da una idea, una imagen de lo que ha sido la historia de la imprenta en México desde el siglo XVI, desde los trabajos precursores de Juan Pablos y el maestro Antonio de Espinosa. Me gustaría, Emiliano, que por favor presentaras una imagen de uno de los trabajos de Juan Pasco en el taller Martín Pescador, que se llama Tesoros Musicales de la Nueva España, ¿sí? Hecho, como ustedes pueden ver, en Tacámbaro de Ceballos, en la provincia de Michoacán, en México. Es un ejemplo mínimo de las 840 piezas, libros, folletos, carteles, cuadernillos que Juan Pasco ha impreso a lo largo de ya muchas décadas, desde que echó a andar sus trabajos en Mixcoac, en la Ciudad de México, y que ha continuado en Tacámbaro, Michoacán. Juan Pasco es, pues, al mismo tiempo un tipógrafo moderno y un tipógrafo antiguo, porque tiene la vista puesta en el siglo XVI, pero también en todo lo que el siglo XVI nos puede enseñar en este terreno del arte tipográfico a los mexicanos, a los latinoamericanos, a los interesados en estos temas en el siglo XXI. A mí me gustaría decir que lo que ha hecho Juan Pasco es aprovechar todo lo que le ha interesado en la historia de la imprenta en el siglo XVI y lo ha puesto a nuestro alcance. Ha habido
comentarios a veces desfavorables sobre el trabajo de Juan Pasco, porque es un trabajo francamente exquisito, de una altísima calidad artística, y eso, curiosamente, paradójicamente, le disgusta a algunas personas. A mí me parece extraordinario y no dudo en llamarlo el mejor impresor que hay en México. En la misma línea de trabajo de Juan Pasco, los trabajos de Cristóbal Enestrosa, a quien conocí, por cierto, en las oficinas del suplemento bibliográfico Hoja por Hoja, que dirigió Tomás Granados Salinas hace algunos años. Cristóbal Enestrosa, digo, hizo un trabajo de rescate de una tipografía mexicana del siglo XVI, la tipografía del maestro Antonio de Espinosa. Hizo un rescate porque la estudió, la reprodujo, la dibujó y consiguió algo que es plenamente moderno y que se inserta y que gracias a los esfuerzos de Cristóbal Enestrosa se insertó con toda naturalidad en nuestro mundo, en el mundo de nuestra tecnología, de la tecnología moderna, de las computadoras y de los programas de edición y de los procesadores de palabras. Me gustaría que viéramos una de las imágenes del trabajo. Ese es un trabajo, desde luego, para dar un paso atrás, de Juan Pasco sobre la historia de la imprenta en México. Si quieres volver a presentarlo, Emiliano, por favor. Ese es una imagen, un cartel del 475 aniversario de la primera imprenta de América, que se estableció en la Nueva España en 1539. El maestro Juan Pablos lo hizo. La siguiente imagen, que es la de Cristóbal Enestrosa, es decir, del maestro Antonio Espinosa, ya más adelante veremos la colaboración a través de los siglos entre el maestro Antonio de Espinosa y Cristóbal Enestrosa. Esta es una imagen de una edición del maestro Espinosa. El maestro Espinosa diseñó y labró los tipos, esculpió con instrumentos finísimos los tipos, las letras, los signos para hacer sus trabajos de impresión en la Nueva España. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el maestro Antonio de Espinosa hizo una tipografía novohispana, es decir, una tipografía americana-mexicana. ¿Sí? Una familia tipográfica con todos los tipos de imprenta, con todas las letras, mayúsculas, minúsculas, los números, los signos tipográficos necesarios para una impresión. Y lo que hizo Cristóbal Enestrosa muchos siglos después fue dibujarla para poder crear un programa gracias al cual pudiera utilizarse en las computadoras modernas la tipografía del maestro Espinosa. Me parece un trabajo admirable, lo hizo hace algunos años, hace algunos lustros, y me sigue llenando de admiración este trabajo de rescate y de inserción en los dispositivos modernos de computación de un trabajo antiguo del siglo XVI del arte tipográfico. Todo esto quiere decir dos cosas, por lo pronto, que voy a tratar de explicar, por último, a la luz de dos dichos, de un dicho y un apólogo. El dicho es: no hay que tirar al niño con el agua sucia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que llegó de la cultura europea en el siglo XVI a tierras americanas debe ser motivo de una criba y de un análisis crítico, hacer a un lado la inicua explotación económica, las condiciones de oprobio, y tratar de ver lo bueno, lo productivo, lo fecundo que nos dejaron quienes llegaron de Europa en el siglo XVI. Entre esas cosas está, desde luego, el trabajo de los maestros tipógrafos Juan Pablos y Antonio de Espinosa, rescatados y revalorados junto a otros maestros por impresores y tipógrafos modernos, Juan Pasco y Cristóbal Enestrosa, entre otros. También está el trabajo estudiado y reproducido por Juan Pasco de Cornelio Adrián César y de Enrico Martínez. Entonces, es un tema muy vasto, tan vasto como los tantos siglos que han transcurrido desde entonces, y creo que vale la pena volver continuamente a ello. Es una muestra de lo que llamaríamos el eclecticismo latinoamericano.
técnicas de diseño tipográfico del siglo XVI, reactualizadas, modernizadas por la destreza de Cristóbal Enestrosa, y por otro lado, con un estilo diferente por Juan Pasco en el taller Martín Pescador. Sobre el eclecticismo, por último, recordaré ese apólogo que mencioné hace un momento. El apólogo en el que el basurero le dice a la ensaladera, repito, el apólogo en el que el basurero le dice a la ensaladera, yo también soy ecléctico. Está claro lo que los latinoamericanos, los mexicanos, los habitantes de las antiguas colonias del Imperio Español debemos hacer. Distinguir lo más clara, lo más lúcidamente que podamos entre el basurero y la ensaladera, entre uno y otro tipo de eclecticismos. Con esta curiosa muestra del ingenio popular, este apólogo del basurero y la ensaladera para ilustrar los dilemas del eclecticismo, termino mi intervención y le doy la palabra a nuestro querido y admirado editor y escritor Tomás Granados Salinas, que está a la cabeza voy a leer algunas cosas sobre sus trabajos, sobre sus méritos indiscutibles. Él es matemático, maestro en finanzas por el ITAM y también editor titulado por la Universidad de Guadalajara. Es director, fíjense ustedes muy bien en sus apellidos, Granados Salinas, de la editorial, creador, animador y director de la editorial Grano de Sal. De Granados Salinas, sus dos apellidos, sale el título muy hermoso de su editorial. Una editorial que ha estado publicando libros muy valiosos sobre economía, sobre historia, sobre todos estos temas, entre otros de los que estamos hablando en este momento, en este encuentro de cátedras. Fue gerente editorial del Fondo de Cultura Económica y es autor de Sin justificar, apuntes de un editor, y de libros, una obra titulada sencillamente así, y de una biografía de Euclides. Eso en cuanto a su trabajo como historiador de las matemáticas, y junto con Marina Garone es coautor del libro publicado por la UNAM en 2017 titulado sencillamente Bibliotecas. Le agradezco de todo corazón a Tomás que haya aceptado esta invitación a participar en la mesa de hoy y le cedo la palabra. Tomás, adelante. Hola David, hola. Estoy muy contento de estar aquí esta mañana sobre un tema que desde luego siento que me rebasa, es decir, hablar de libros, literatura y descolonización es un horizonte amplísimo. Yo creo que puedo hablar más quizá de lo primero, un poco menos de literatura y aún menos todavía de descolonización, pero creo que hay un reto al plantear los nombres de este tipo de encuentros, que es pensar en lo que uno no ha pensado antes. Entonces, digamos que este tipo de reuniones son disparadores de reflexiones de entrada para los propios ponentes, ¿no? Yo voy a quiero agradecer pues desde luego a este encuentro internacional de cátedras que tienen pues estos nombres tan imponentes y al mismo tiempo tan entrañables. Yo en general trato de imaginar que Octavio Paz y Carlos Fuentes, pues más que ser esos tótems, pues pudieron ser en algún momento como colegas, tanto como escritores y como editores, en el caso de Paz sobre todo, para tenerlos más como gente cercana y no como esas figuras que incluso inducen a cierta reverencia temerosa. Voy a dividir mi intervención en tres partes. Voy a hacer primero una pequeña reflexión a propósito de la tercera palabra en la que me siento que me produce mucho más, yo diría inclusive incomodidad, es decir, voy a hablar un poco sobre descolonización. Veo que voy a estar en sintonía con este mismo ánimo con el que cerró David. Después voy a leer un fragmento justamente de libros, un libro que extrañamente se llama Libros, entonces tal vez el público puede percibir la sutil diferencia al decir libros en cursivas y al decir libros en redondas. Cuando digo libros en cursivas, me estoy refiriendo justamente a este pequeño volumen que es una historia ilustrada del libro en México. Yo voy a tomar de ahí unas cuantas páginas
que hablan de un juego literario de cómo la lectura y sobre todo la mala lectura de Colón favoreció su llegada al continente, y así como la lectura de cierto tipo de libros en los primeros españoles llegados a México, sesgaron lo que encontraban aquí, es decir, hacían una lectura de la realidad a partir de la lectura que habían hecho en los libros. Y finalmente voy a hablar de dos obras que acabamos de publicar en Grano de Sal, que tienen que ver de algún modo con esta idea de descolonización, como entendida como una revisión de ciertas verdades entendidas. Entonces, ese es el programa de lo que voy a hacer. Tengo una proyección que entiendo que me pueden, yo la voy a conducir, pero la pueden poner ahora, por favor. Bueno, empiezo entonces con esta primera parte. En estas fechas estamos recordando muchos acontecimientos, tanto en agosto pasado la caída de Tenochtitlan, sintetizada en una fecha, aunque realmente el proceso histórico tardó décadas, quizá no ha terminado aún, y también estamos teniendo en presente tengo que compartirlo, creí que ya estaba compartida. Bueno, aquí va. Un segundo. Bueno, entonces, ahí está, creo que ya se puede ver. Muy bien. Bueno, entonces, y lo que también estamos teniendo presente ahora se vincula sobre todo con la culminación de la independencia y con el inicio de la independencia. Lo primero que yo quiero decir es que, desde luego, a más de uno nos parece que la independencia, eso que hemos llamado independencia, es un proceso que ha resultado decepcionante, en el sentido de que al cabo de 2 años estamos lejos de ser como nación independientes. Quizá ninguna nación es plenamente independiente, pero perduran entre nosotros unas estructuras de opresión y servidumbre muy pesadas, muy fuertes, que en algún caso no se distinguen, no se separan mucho de las que perduraron durante el tiempo novohispano. En ese sentido, esta noción de descolonización pues no ha terminado, mantenemos alguna herencia nefasta, que también hay que ver con ciertos matices. Pero la conciencia de esa perdurable tensión entre lo que hemos querido ser y lo que somos ha alentado este ánimo postcolonialista que podríamos resumir así como el reconocimiento de las secuelas coloniales y de las nuevas condiciones coloniales, es decir, de aquello o que perdura desde entonces o que ha surgido al amparo de, como dijo David, nuevos imperios, ¿no? Tanto viejos como nuevos imperios. Yo percibo una tentación lacrimosa en ese enfoque, ¿no? El de la víctima que acumula resentimiento, aunque tenga un cierto componente legítimo. En palabras como descolonización, percibo un ánimo de orgullo herido, de superioridad lastimada por los abusos del pasado, y las reivindicaciones de quien hoy se consideran a sí mismos herederos de ese pasado glorioso, interrumpido por el despiadado periodo novohispano, contienen unos gramos de arrogancia y de desprecio por la masa de impuros que hoy preferimos asimilar los diversos afluentes que constituyen nuestra diversa e irreductible realidad. Yo prefiero, en sintonía, como decía con David, buscar una perspectiva positiva respecto de las atrocidades del pasado. Digamos que prefiero buscar la herencia noble de la conquista innoble. Y hay muchos ejemplos para hacerlo. David acaba de encontrar dos joyas de estos puentes entre el siglo XVI y el siglo XXI. Dos joyas tipográficas, pero hay muchísimas más, ¿no? Desde luego la lengua española, aunque hemos de reconocer que denominarla así española es un flagrante anacronismo, hoy deberíamos buscarle si acaso un nombre distinto, pero también están en esa herencia noble. El libro mismo, los dos casos a los que se refirió David son fieles testimonios de ellos, la imprenta y la literatura misma, y ahí hay que poner atención, porque la literatura hoy la entendemos como un cuerpo de mentiras aceptables, ¿no? Y yo creo que por lo que he leído, mi percepción es que esa no era la concepción literaria prehispánica. La relación con la bella escritura estaba más cercana, que se expresa sobre todo en cantos o en mitos, a veces orales, a veces pintados,
creo que se distingue de la concepción que tenemos hoy y que desde luego vino de Europa, que es este tejido maravilloso de palabras para construir mentiras aceptables. Eso es otra forma maravillosa, otro legado fenomenal que podemos ver en esta herencia noble de la conquista y noble. Entonces, dicho esto, quiero hablar y voy a leer un fragmento del libro, de cómo justamente la lectura influyó primero en Colón, y aquí es interesantísimo que estemos hablando de descolonización, y en el centro de esa palabra está uno de los protagonistas pues, de la comunicación entre esas dos enormes masas de tierra que es el viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no? Entonces voy a empezar hablando de Colón en una mesa sobre descolonización. Espero que no se vea como una travesura insolente. Entonces, tomo de este libro un fragmento que subraya esto, la presencia de los libros en la imaginación de Cristóbal Colón y después la presencia de los libros en la imaginación de los conquistadores. Y el fragmento dice así: otros libros y otras lecturas previas al choque de civilizaciones propiciaron ese encontronazo. Las Indias Orientales aparecieron en la mente del capitán Cristóbal Colón muchos antes de que Rodrigo de Triana anunciara a los gritos que había avistado tierra. Entraron en su imaginación primero como meras intuiciones y poco a poco fueron consolidándose como certezas gracias a su ambición y gracias también a los muchos, eh, a los muchos libros que había leído, acaso sin entenderlos correctamente. La aventura en que se embarcó Colón hunde una de sus principales raíces en las lecturas que el marino genovés realizó en los 3 lustros previos a su audaz primer viaje a través del Atlántico, por lo que tal vez no resulte una exageración decir que el descubrimiento de América ocurrió en parte gracias a las palabras contenidas en algunos volúmenes impresos. Si bien no hay acuerdo sobre los orígenes y los años mozos de Colón, se sabe con razonable certidumbre que tras una juventud en la que aprendió el oficio de marino y luego de sobrevivir a un naufragio en las costas portuguesas, a mediados de 1476 se instaló en Lisboa, donde pasaría cerca de una década como comerciante, con suficiente tiempo libre como para emprender el estudio de una gran variedad de obras geográficas. Bartolomé de las Casas, que fue su biógrafo, dice que era experto en geometría, geografía, cosmografía, astrología o astronomía y marinería. Han llegado hasta nosotros varios volúmenes anotados por él que permiten reconstruir el que sería el verdadero primer viaje a América, el delirante periplo de su imaginación. Fatigó con obras como Historia Rerum Ubique Gestarum, un compendio de historia y geografía escrito por un tal Eneas Silvius Picolomineus, que habría de llegar a ser el Papa Pío II, e Imago Mundi, del que estoy mostrando ahí una imagen, del cartógrafo francés Pierre Dailly, obra en la que se resumía buena parte del saber geográfico a comienzos del siglo XV, aunque ese conocimiento estaba estructurado conforme a principios de orden que convenían al edificio conceptual teológico. También Colón leyó a Marco Polo, pero no queda claro si lo hizo antes de emprender su primera navegación hacia el occidente. Las correrías del veneciano nutrieron la imaginación del genovés con retratos hablados de lugares y personajes de Asia, destino al que siempre quiso dirigirse y al que creyó haber llegado. Se requería una dosis de locura para atreverse a una empresa de resultado tan incierto. La confianza le vino a Colón no solo de su cuidadoso y hoy sabemos que errado estudio de los cosmógrafos de su tiempo, sino quizás sobre todo de la megalomanía que lo llevó a sentir un elegido de Dios. En el aciago inicio del siglo XVI, cuando se le escatimaba la gloria de la que se sentía merecedor, Colón recolectó en lo que conocemos como su libro de las profecías, ahí muestro el ejemplar que perdura hasta nuestros días, un batiburrillo de citas bíblicas, fragmentos tomados de fuentes como las mencionadas arriba, de comentarios astronómicos y de referencias a la conquista de Jerusalén. Y dice Fray Bartolomé, todo lo tenía por los márgenes de su mano y en latín notado y rubricado, poniendo allí muchas cosas que de otros decía y cogía. Es decir, es una suerte de bitácora, no marítima, sino de lector. En ese cajón desastre, su primer viaje aparecía como algo previsto desde la antigüedad y se colocaba a sí mismo como alguien predestinado a un notable protagonismo.
protagonismo en la historia de la humanidad. En su revoltijo de hechos y deseos sobresale la interpretación de un fragmento de la Medea, un pasaje que ciertamente es profético pero ambiguo. La Medea de Séneca. Tiempos vendrán al paso de los años en que suelte el océano las barreras del mundo y se abra la tierra en toda su extensión y Tetis nos descubra nuevos orbes y el confín de la tierra ya no sea Tule. En la versión que el almirante copió en su libro, en este libro lleno de fragmentos dispersos, agregó a la mitad de esos versos una frase para incluir en el augurio a un nuevo marinero como aquel que fue guía de Jasón, con quien Colón, desde luego, se identificaba. Pues descubriría un nuevo mundo. Hay allí materia para alguna polémica, pues en la obra del pensador cordobés se alude a una diosa marina de los antiguos griegos y no a una de los argonautas, amén de que el navegante solo creyó haber inventado una ruta de navegación para llegar a Asia y nunca se reconoció como el descubridor de América. Esa conveniente malinterpretación, más el potencialmente trágico traspié de confundir las millas árabes con las italianas, según los cálculos de Colón, el globo tendría unos 30.000 kilómetros de circunferencia y no como ocurre en la realidad con nuestro planeta, poco más de 40.000, producen la ironía de que el encuentro del viejo y el nuevo mundo tiene en sus orígenes dos errores de lectura. Así, leer mal se revela como una vía retorcida hacia la innovación y la creatividad. Otra suma de circunstancias fortuitas llevaría a México el primer libro occidental. Cuando en 1519 Cortés entró en contacto con los pueblos de la península de Yucatán, supo que entre ellos había dos españoles, exploradores involuntarios de una civilización que les resultaba del todo ajena. El futuro conquistador los convocó a ambos, quienes resultaron ser los únicos sobrevivientes de una nave que había naufragado 8 años antes. Pronto uno de ellos, en estado lastimoso pero feliz, se encontró con Cortés, según recuerda Bernal Díaz del Castillo. Y hay una cita. De suyo era moreno y tresquilado a manera de indio esclavo, y traía un remo al hombro, una cotara vieja, calzada y la otra atada en la cintura, y una manta vieja muy ruin, y un braguero peor, pero con que cubría sus vergüenzas. Pero lo más digno de destacar es que este Jerónimo de Aguilar cargaba consigo una especie de salvavidas espiritual, acaso el único eslabón que lo ataba con su cultura. Y vuelvo a citar a Bernal. Traía atada en la manta un bulto que eran horas muy viejas, o sea, un librito de rezos, primer códex entre los códices. El almirante no fue el único lector cuya imaginación se vio invadida por los lugares y los personajes que habitan en los libros con que entonces uno distraía a sus socios. En tiempos de Colón, las novelas de caballerías, como esta que vemos aquí, gozaban de una amplia aceptación en estratos sociales muy distantes. Si bien la alfabetización general no era una característica de la población española, sí parece haber sido una costumbre extendida en la élite lectora el consumo de historias edificantes y entretenidas como las de Amadís de Gaula y Tirant lo Blanc. Lo mismo la nobleza que el bajo clero, los militares que los académicos conformaban, en palabras de Mario Vargas Llosa, un público hambriento de acción, amores impolutos y sucesos maravillosos. E incluso quienes no sabían cómo ordeñar con la mirada los caracteres impresos estaban al tanto de estas aventuras por la usual práctica de que alguien leyera en voz alta para un corro de analfabetas. Hechiceros, héroes. Perdón, nada más quiero señalar, esta imagen está impresa por Kronberger en Sevilla en 1533 y ahora voy a volver sobre el primero, Jacobo Kronberger, cuando hable de los libros que acabamos de publicar en Granos de Sal. Hechiceros, héroes, damas inspiradoras y monstruos de papel construyeron así ese caldo de cultivo que Irving Leonard describió como los libros del conquistador. Evidencia de ello es el modo en que Bernal describe la ciudad lacustre de Tenochtitlan. Nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de calicanto, y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños. También puede verse ese sustrato en la recurrente búsqueda de amazonas en el nuevo continente. Los bravos conquistadores que se internaron en el norte y el occidente de México creían hallar indicios de la existencia de ese pueblo de mujeres bravías que solo buscaban el contacto con los hombres para reproducirse.
El propio Cortés consigna en sus cartas de relación la posible existencia de una isla toda poblada de mujeres sin varón alguno en la provincia de Cehuatán, y aunque resultó península, y es lo que les muestro aquí, California nació en el libro que narra las sergas o hazañas de Esplandián, hijo primogénito de Amadís. Según esa misma obra, del joven héroe habría de enamorarse la reina de las Amazonas, Calafia, cuyo apelativo sobrevive en el sobrenombre con que hoy mucha gente se refiere al Valle de Guadalupe. Cervantes supo que la mente puede indigestarse si uno se atraca leyendo las peripecias de los caballeros andantes. Tal vez el Quijote no fue la insuperable parodia de un género literario que hizo perder el juicio a alguien cuya edad frisaba con los 50 años, sino el diagnóstico de un fenómeno colectivo, la proclividad a sustituir las inclemencias de la realidad por los deleites de la fantasía. La tripulación que acompañó a Colón y la tropa que secundó a Cortés en sus correrías serían entonces una tribu de Quijotes en busca de lo que los libros les habían prometido. Bueno, hasta aquí la segunda parte con la lectura de ese libro, y finalmente voy a hablar brevemente de dos libros que acabamos de publicar en Grano de Sal. El primero es este, que es Relación de 1520, de un joven autor llamado Hernán Cortés. Eh, porque es una obra que presenta a los lectores contemporáneos lo que usualmente conocemos como la segunda carta de relación de Cortés, que no es más que un texto autojustificativo de su actuar político y de una explicación de su, digamos, ambición como conquistador, escrito cuando era imposible saber el derrotero de la campaña de conquista. Y lo que este libro lo preparó mi hermano Luis Fernando Granados, que falleció hace un par de meses, y que nos permite una lectura distinta de un documento que Luis dice conocemos demasiado. El propósito de este libro, por un lado, es volver, es un análisis, es una reflexión sobre la trascendencia de las fuentes históricas. El esfuerzo central es remitirnos de la manera más pura a la lectura de ese documento que preparó Hernán Cortés justamente en 1520, en un momento de incertidumbre y quizá inclusive de percepción de derrota. Entonces está extraído de ese conjunto arbitrario que se inventó muchos años después, que son las cartas de relación. Se presenta el texto basado en la primera reproducción. No existe un manuscrito, sino el documento primero lo publicó precisamente Jacobo Kronberger en Sevilla, y por eso es interesante este paralelismo. Y en este libro se presenta el texto basado en esa primera versión, puesto en español contemporáneo, con el agregado de se completan algunas palabras, todo identificable porque está reproducido en una tinta gris, más clara que la negra, de tal modo que se puede leer con completa fidelidad el original de esta edición primera, y al mismo tiempo se lee como si fuera un texto en un español cercano al nuestro. Pero como es un español realmente de otra era, 500 años nos separan, Luis, mi hermano, preparó para este libro un glosario que es una maravilla, es un glosario basado en los primeros diccionarios de la lengua española, son posteriores a 1520, pero es el primer registro del uso de esos vocablos. Tiene además un índice de nombres, un índice de lugares, una estupenda introducción sobre la necesidad de revisitar los documentos en sí mismos. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Bueno, termino la descripción del libro. Por ejemplo, así aparece en la portada esta imagen que representa a un rey. Esto está impreso en Sevilla y es una imagen que aparece en varios libros, como era característico de la época. Las ilustraciones eran, desde el punto de vista digamos, de la imprenta, eran escasos y muy valiosos, entonces se reprodujeron en distintos lugares estas mismas imágenes. Entonces, ese es un rey que no es nadie en particular. Este está tomado de ese libro publicado en Sevilla, pero después ha aparecido en otros lados. Y después un poco también para señalar esta naturaleza extraña de la edición en sus tiempos en la cuna, digamos,
está la reproducción de este mapa. Este es posterior, este aparece más adelante, pero que trata de reproducir la realidad de Tenochtitlan, pero en realidad la inventa, porque esto está basado en documentos que no, contiene información que no pudo conocer Cortés. Entonces simplemente forman parte de lo que presenta Luis Fernando Granados en relación de 1520. Eh, Antes de hablar del último libro, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la pertinencia de reeditar de manera novedosa, por decir de alguna manera, en un ánimo, no sé si forzando la palabra sea el correcto, descolonizadora, documentos como la segunda carta de relación de Cortés. Eliot sugería que cada generación hiciera sus propias traducciones, se entiende que de los clásicos. Yo creo que algo semejante puede decirse de las lecturas y quizá de las ediciones. Cada generación debería hacer sus ediciones con lo que conoce de ese pasado clásico. Y eso es lo que intentamos este año en Grano de Sal, a sabiendas de que en el negocio de decir la última palabra, uno está condenado a volverse anacrónico muy pronto. Las revisiones que planteamos pueden parecer hoy frescas, renovadoras, diferentes, pero en su naturaleza fresca está su destino, que es marchitarse y esperamos que ocurra después de haber florecido brevemente. Se me había olvidado que había incluido esta imagen. En el libro reprodujimos, como acostumbramos en las solapas, una foto del autor. Entonces reprodujimos este cuadro de Cortés, que es seguramente, no se sabe si así era Cortés, pero lo que me gusta de haberlo incluido ahí es que Cortés tenía esta apariencia cuando escribió la carta, la relación de 1520, es decir, era un joven treintañero, quizás cercano a los 40, cuando está en plena acción. Solemos recordar a un Cortés mucho más maduro, un hombre mayor de edad, pero me parecía interesante presentar como esta forma de representar, de reeditar a los clásicos, este acercamiento a una imagen que rompe con la idea preconcebida que tenemos de quién era Hernán Cortés. Y el último libro del que quiero hablar, que tiene que ver con este ánimo de poner en práctica, adaptado la sugerencia de Eliot, este libro se llama El Quinto Sol, una historia diferente de los aztecas, de la estupenda historiadora estadounidense Camila Townsend. Eh, es un libro que busca contar una historia diferente de los aztecas. No solo es una historia nueva, sino que su gran novedad es que está basado, el propósito es imaginar cómo se habrían contado a sí mismos su historia los mexicas. Y para esto está basado, desde luego, en las fuentes muy conocidas, las fuentes de los cronistas, las fuentes establecidas, pero puestas, miradas críticamente a partir de los anales, es decir, documentos escritos por eh, mexicas, por aztecas, por nahuas en general, ya sea en tiempos prehispánicos o en tiempos poshispánicos. Es decir, el centro de este libro no es la conquista, sino la mirada la historia que se contaban a sí mismos los mexicas. El resultado es, creo que una visión novedosa, fresca de cómo entendemos a ese pueblo, a menudo visto como sanguinario, visto como imperial. Inclusive la noción de imperio puede ser que debamos, de imperio azteca o de imperio mexica debe revisarse. Y como último punto quiero también señalar, pues en la medida en que es una intervención editorial, este deseo nuestro de poner esa imagen en la portada. Este es un coyote representado en un escudo con arte plumaria. Creo que es al mismo tiempo una imagen que sintetiza mucha de la concepción estética azteca y al mismo tiempo se aparta de los lugares comunes que incluso nos llevan a producir maquetas de cartón piedra. Es decir, aquí no está el templo mayor, no está el llamado calendario azteca, no están las piezas usuales, sino la reinvención, la reapropiación de esta imagen. Este es el escudo hecho con plumas que contiene ese hermosísimo coyote y que sirve para decir en una imagen que el libro contiene una historia diferente de los aztecas.
Bueno, pues sin más, hasta aquí está mi intervención. Muchas gracias por su interés y espero que continuemos conversando en un momento. Muchas gracias, Tomás. De verdad, como siempre, cuando te escucho discurrir sobre un tema, aprendo mucho. Y bueno, en este caso yo quisiera acompañar muy sintéticamente lo que acabas de decir con la mención de un año que me parece muy significativo, que es el año 1547. En el año de 1547 murió Hernán Cortés y nació Miguel de Cervantes. Entonces, lo digo porque en un gesto de cordialidad hacia Carlos Fuentes y a quienes encabezan la cátedra Alejandro Saavedra y sus colaboradores, la cátedra Carlos Fuentes de la UNAM, tengo que recordar que en este ánimo de rescatar lo noble de todo lo innoble que hubo durante aquellos años que recordaste, Tomás, hay que citar a Carlos Fuentes y decir, bueno, la verdadera patria de quienes escribimos en español se llama La Mancha, ¿sí? Es decir, ese territorio real e imaginario, novelesco, novelístico, que Carlos Fuentes, que digo que Miguel de Cervantes concibió y que Carlos Fuentes adopta y ofrece a todos los escritores de lengua española como su verdadera patria, más allá de colonias, imperios, dominaciones, etcétera. Muchas gracias, Tomás. Gracias, David. Pasamos a las intervenciones de nuestras amigas colombianas, Paula Andrea Marín y Margarita Valencia. Voy a leer algunos datos sobre su trayectoria y sus afanes, sus trabajos. Margarita nos acompaña desde Madrid. Margarita Valencia, mucho gusto, te saludamos con gran placer, con mucha satisfacción de que colabores con nosotros en México. Paula, mucho gusto, ella está en Bogotá. Voy a leer en primer lugar algunos datos sobre Paula. ¿Sí? Ella es escritora, investigadora y profesora de literatura y edición. Es doctora en literatura y es estudiosa de la novela colombiana. Es la directora de la línea de investigación El Libro en Colombia en la maestría de estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Con esto recordamos la figura eminente del gran filólogo Rufino José Cuervo, ¿sí? Y de Miguel Antonio Caro, desde luego colaboradores, filólogos, figuras ejemplares de la historia de nuestra cultura latinoamericana. Ha escrito varias obras, Acercamiento a la novela colombiana y otros títulos sobre ese tema de su especialidad. Publicó un libro que me encantaría leer, Paula, por el título, Del amor como viaje. Es además coautora de los libros Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia, que ya entra en relación directa con el tema de la mesa, y Ellas Editan, que ganó en 2020 el premio Julio González Gómez de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Paula Andrea Marín, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de las cátedras universitarias Carlos Fuentes y Octavio Paz. Leo algunos datos sobre Margarita Valencia, que está con nosotros desde Madrid. En Madrid está con nosotros. Es docente e investigadora y dirigió entre 2011 y 2018 el área de estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, que en agosto de 2016 abrió la maestría. Su actividad principal fue la edición, trabajo que ha combinado con la traducción y la crítica literaria. 3 campos que tienen que ver con libros: traducción, crítica literaria y, desde luego, edición. Es escritora, sus temas son variados, editoriales y literarios, y realmente es una colaboradora asidua de Trama y Tramatexturas, El Malpensante, Arcadia y ABC Cultural. Ensayos literarios suyos se recogieron en Palabras Desencadenadas, publicado en la Universidad de Antioquia, ¿sí? Un rebaño de elefantes, Pequeña incursión, dice su ficha de datos geográficos, en la pequeña incursión en la autoficción, y en 2019 publicó, en colaboración con Paula Andrea Marín, el libro Ellas Editan, en ese año de 2019.
Desde hace unos 3 años ensaya nuevas y viejas formas de poner a circular ideas e historias con el colectivo Somos Editores y desde Publicaciones Urgentes. Muy bien, ellas nos han mandado una sinopsis de su intervención, pero voy a dejar que ellas nos expliquen de qué va a tratar su aportación a esta mesa sobre libros, literatura y descolonización. Muchísimas gracias. Bienvenidas a la mesa redonda, Paula Andrea, Marín, Margarita Valencia. Les cedo la palabra. Muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación, por esta invitación, por creer que tenemos algo que aportar a esta discusión de libros, sobre libros, literatura y descolonización. Voy a compartir. Bueno, en primer lugar, pues queremos empezar con una breve alusión a la institución en la que Margarita y yo trabajamos, que es el Instituto Caro y Cuervo, que se creó para terminar la obra que dejó comenzada Rufino José Cuervo a finales del siglo XIX, que fue el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, y empezamos haciendo alusión a esto. Margarita y yo trabajamos en la maestría en estudios editoriales, porque en nuestra presentación queremos hacer énfasis en esta importancia de la lengua y la apropiación de la lengua a partir de la escritura, pero también, pues, obviamente, revisando ciertos momentos de la historia de la edición en el país y la historia de cómo se ha desarrollado la cultura escrita e impresa. Entonces, ya con esta introducción, arrancamos. Margarita, le doy la palabra. Listo. Muchas gracias. Creo que estamos en la última diapositiva, Paula, todavía. ¿Sí? Es la que ya estoy viendo aquí, sí, no la primera, que es nuestro glorioso diccionario. Ah, ok, perdón. Y yo quería empezar diciéndole a Tomás que siento mucho, pero tengo que confesar que yo soy esa víctima con la herida abierta y llorosa en relación con el discurso de la colonización, así que qué vaina. Pero, Margarita, ¿me confirma si ya estamos en la diapositiva que es? En la 1, sí. Y por supuesto, como bien dijo Tomás, el título sí sugiere líneas de pensamiento y nosotros pescamos esa línea rapidísimo con la primera y obvia referencia al hecho de que esa palabra de colonización o descolonización es un término de muy nuevo cuño y hace 20 años quizás no lo habríamos usado y no lo habríamos pensado tampoco, la necesidad de descolonizarlos. Y ahora está aquí esa palabreja para permitirnos hablar eso, con las heridas abiertas, para permitirnos hablar de las particularidades culturales de un continente que fue sistemáticamente sometido al despojo a través de un estado de violencia sostenido y absolutamente necesario para sostener el proceso de colonización de 3 y cuantos siglos. Y este arrasamiento, el arrasamiento que resulta, hace que cualquier ser humano, escindido de sus raíces, se pierda un poco en la inutilidad de sus actos. Y usted estaba, David, hablando de Juan Pasco, a quien creo que todos admiramos locamente, y yo por mi lado estaba pensando en Rulfo, que dice así: nos ha prestado su casa, nos ha dado todo lo que podamos necesitar, pero no debemos estarle agradecidos.
Somos infortunados por estar aquí, porque aquí no tendremos salvación alguna. Eso es de Pedro Páramo. El dominio de una lengua que no es la nuestra, en la que de hecho aún hoy se nos considera advenedizos, y el dominio de una versión de la cultura escrita impuesta como la religión bajo el credo de ser la única cierta, la única posible, hace que la industria editorial latinoamericana, asida de este despojo del que ya hablé, sea francamente heroica, trágica, si se quiere, en el sentido de que enfrenta valerosamente la muerte, conociendo bien el resultado. Y loca también, en el sentido de repetir siempre lo mismo con la esperanza de obtener un resultado diferente. Y quiero, un poco para terminar esta llorosa introducción, hablar de las prohibiciones, además del despojo de la lengua, de las prohibiciones propias de la cultura impresa de los siglos XVII, XVI, XVIII, a las cuales debemos sumar en las colonias americanas las prohibiciones del imperio alrededor de los libros. Tomás hablaba del empacho de la lectura de Cervantes y yo pensaba en esa deliciosa mandato de impedir que nosotros nos empacháramos con literaturas fantasiosas aquí en el Nuevo Mundo. Y debemos añadir a eso también el peso de los tipos sueltos, el peso de los cuadernillos que acabaron llegando, no obstante, el peso de las prensas. Y todo esto sumado, sin embargo, acaba dando un panorama muy interesante de una actividad editorial que ha pujado por volverse una actividad editorial independiente, y creo que ha fracasado siempre. Un poco. Paula. Bueno, seguimos esta reflexión mirando un poco también a lo que se refería Tomás al principio, y es la circulación de libros, de impresos durante la colonia, y los estudios pues, que se han hecho ya profusamente han demostrado que sí hubo esa circulación profusa de libros impresos y manuscritos, que no se respetaron las prohibiciones de las autoridades eclesiásticas y pues de administrativas, en el caso pues del que estamos hablando, que es la entonces Nueva Granada, que junto con estos libros religiosos circularon el libro científico y el libro de ficción cada vez más, y que eso nos habla de una secularización paulatina del lector. Margarita, ¿puedes cerrar el micrófono un momentico? Bueno, y esta imagen que aparece ahí, que son otras, son más palabras, es un fragmento de una obra de teatro de un grupo colombiano que se llama el Teatro Petra. La obra se llama Historia Patria, y creo que está muy bien para recordarnos cómo esos enfrentamientos que hubo en ese momento, en los que seguimos, que es la lógica del amigo-enemigo, del yo y el otro, del ellos y nosotros, pues sigue estando desde ese momento. Y esa lógica precisamente es la que nos permite entender que una cosa fue estas revoluciones que se hicieron, y otra cosa fue los libros que acompañaron esas revoluciones, y por eso traigo aquí a colación esta frase precisamente, que es de Cristina Gómez, de su libro Navegar con libros, que habla de esa circulación específicamente para el caso mexicano, y que se apoya pues también en estudios que se han hecho anteriormente y que demuestran que precisamente los libros no son los que causan esas revoluciones, no son la causa principal de esas revoluciones,
que sí las acompañan, ¿no? Que se alimentan las discusiones, que se alimentan los debates, las mentes de las personas, de los líderes, de varios líderes, perdón, de estas revoluciones, pero no son la única causa. Y a eso queremos sumarle los trabajos que para el caso de Colombia ha hecho Renan Silva, con los ilustrados de la Nueva Granada, en donde demuestra, por ejemplo, cómo a finales del siglo XVIII los suscriptores de las publicaciones periódicas no llegaban a 200. Esto sumado pues a los altos índices de analfabetismo nos permite entender que si bien las publicaciones efímeras o las publicaciones periódicas tuvieron más que ver en las revoluciones, más que los libros, ¿no? Que llegaban a una parte más pequeñita todavía de la población, esa difusión de las publicaciones periódicas también estaba en una élite muy pequeña, ¿no? El mismo Renan Silva nos dice que no hubo manifestaciones intelectuales que pudieran ser un desafío al orden y al saber teológico y político establecidos. Es decir, fueron muy pocas, ¿no? Había un consenso ideológico más o menos establecido de lo que nos plantea Silva. Y a eso hay que sumarle el hecho de que esos pocos ilustrados que se atrevían a oponerse al orden establecido, fueron fusilados, la mayor parte de ellos fueron fusilados, sobre todo en el año de 1816, pues durante este periodo como de retroactividad, ¿no? de las revoluciones independentistas. Entonces, con esto simplemente queremos hacer una reflexión acerca del papel de los libros, del papel de los impresos en la vida, ¿no? en esas cuestiones más prácticas o en esas lógicas de la vida cotidiana, en el caso del que estamos hablando en este momento, que son las revoluciones independentistas. Entonces, en el caso de nosotros, esa pequeña élite, aparte de ser pequeña, pues fue fusilada y no podemos dejar como explicación única que fueron los libros, ¿no? De la Ilustración o la enciclopedia los que provocaron estas revoluciones. Digamos que ya después, entrando a la República, podemos hablar de un momento muy importante, podemos hablar de muchos momentos en la historia de la cultura impresa en relación con esa descolonización, pero queremos referirnos específicamente a un decreto de 1870 que fue el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, a través del cual se organizó la escuela primaria en Colombia. Y ahí, para hacer la relación con la industria editorial, lo que nos llegó fueron métodos foráneos, ¿no? De libros de Francia y de Estados Unidos y de España, ¿no? Libros escolares que se tomaron el mercado de la educación en el país, aunque poco a poco la Colombia fue produciendo esos textos escolares, y esos textos escolares han sido muy importantes para el sostenimiento de la industria editorial colombiana. Margarita, no sé si ahí quiera intervenir. Margarita. Ya, unmute. Yo quería añadir a esto la idea de Pablo Rodríguez de cómo el siglo XIX en Colombia, en donde se editaba y se imprimía poco y mal, eso se debía en gran parte, a pesar de esta obsesión con la educación, que creo fue una obsesión compartida con toda América Latina, pero a finales del 19 el país entra en manos de lo que Rodríguez llamaba los fundamentalistas religiosos de la derecha, que estaban empeñados en mantener vivo el espíritu del imperio sobre los fracasos repetidos de la República Liberal. Entonces, por un lado tenemos a una nación que se narra a sí misma como una nación de letrados, y por el otro lado, una inmensa mayoría de personas que en realidad no tienen ningún acceso a la educación. Estos letrados, por supuesto, impulsaron la idea que vive hasta hoy de los méritos intelectuales de las clases dirigentes. Pero en la práctica, el abismo entre los letrados y los analfabetas en la Colombia
de nuestro querido Miguel Antonio Caro legitimó las diferencias sociales y económicas que hoy caracterizan al país, que aún hoy caracterizan al país y que están firmemente enraizadas en las dificultades de la cultura impresa. Y al siglo XX hablemos de las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, Margarita. También quería señalar, para no ser solamente llorosa, que de finales del 19 es, además del diccionario de construcción y de régimen, es un libro muy, muy interesante de Rufino José Cuervo, que son las apuntaciones críticas del bogotano, del lenguaje bogotano, con el cual nos parece a nosotros, Cuervo inició efectivamente el proceso de demarcación del español. Aunque Cuervo inicialmente quería hacer un tratado de correcciones, en realidad lo que hizo fue establecer el hecho de que el español no es uno solo, que es el principio, digamos, de nuestra derecho a la lengua, a una lengua que hasta ese momento, por supuesto, un poco nos estaba negada en el sentido de lo hablamos mal, eso no es así, la academia, etcétera, etcétera. Entonces creo que esta ruptura con las apuntaciones de Rufino José Cuervo es muy, muy importante en esa idea tan pues reconocida hoy e indiscutida de que hay muchos españoles, muchas versiones de ese español, no uno solo. Y a partir de esta idea, en el siglo XX arrancamos en Colombia con una continuación de esta avalancha de libros extranjeros que enriquece las editoriales, sobre todo francesas y norteamericanas, y se inicia una práctica que yo considero letal para la incipiente industria editorial y que extiende el control de la clase dirigente sobre la circulación del libro, que son las colecciones estatales. La muy famosa colección Samper Ortega, que está conformada en gran parte por una colección de Appleton, ya configurada por Appleton, y que circuló profusamente, aunque más ha sido su fama que su circulación. Fue la primera de muchas colecciones estatales que a lo largo del siglo XX han pretendido fijar un canon y marcar un derrotero a la lectura desde el Estado. Digamos que esto llega hasta el primer tercio del siglo XX, más el 40, casi hasta el 50. Y en el 50 creo que en Colombia padecemos una ruptura política generada por las revueltas partidistas, es decir, con muchas razones que no creo que sea el caso señalar aquí, pero que sí marcan un comienzo de descolonización real en el país con muchas señales. La primera es, por supuesto, Mito. Y después de Mito, lo que Valencia Goelkel llamó en su momento la mayoría de edad de la literatura latinoamericana y colombiana, en un ensayo que yo creo que ya todos conocemos, un ensayo en el cual
señala como por fin la literatura ha logrado desmarcarse de la mirada del imperio. Ya no nos vemos a nosotros mismos como si nos estuviéramos viendo desde Europa, sino que empezamos a narrarnos libremente, dueños de un español que definitivamente es un español americano, profundamente americano, el español de los mexicanos, el español de los argentinos, el español de los colombianos, es completamente otro y ya es un español que literaria y lingüísticamente se ha logrado separar del español imperial, digamos. Este momento glorioso de esta mayoría de edad coincidió, por supuesto, con lo que durante muchos años alimentó la configuración intelectual del continente en el siglo XX, que fue el sueño latinoamericano. Creo que nunca desde entonces hemos tenido lo que se tuvo en ese momento, que fue unas redes intelectuales que se conocían, que se carteaban, que conversaban, y eso generó un boom editorial muy, muy relevante. Estoy pensando, por ejemplo, en la Biblioteca Ayacucho en Venezuela, que digamos fue uno de los centros de la discusión y que generó a su vez también un boom de las editoriales de izquierda en todo el continente, un boom del cual Paula nos va a hablar un poco ahora. Sí, un poco para devolverme un poquito y complementar lo que teníamos en Colombia entonces hasta esa mitad del siglo XX a la que se refería Margarita, eran unas librerías colombianas en donde lo que circulaban eran libros extranjeros, sobre todo al principio del siglo, como ya lo mencionábamos, de Estados Unidos, ¿no? de Francia, y luego pues fueron llegando sobre todo los libros argentinos, seguían circulando los españoles, pero había muy pocos colombianos porque había muy pocas editoriales colombianas, pero en la segunda mitad del siglo XX esto cambia debido en gran parte, como ya lo mencionaba también Margarita, a estas revoluciones, a estos movimientos sociales. Surgieron en varias ciudades del país editoriales de izquierda que se dedicaron a hacer traducciones de clásicos marxistas, y eso a la par de la creación de editoriales que podemos llamar hoy como la primera ola de editoriales independientes, y que acompañado pues de este proceso de sentirnos dueños de una lengua, ya no expulsados de ella o ya no como mendigos de ella, pues empezó a consolidar esa industria editorial colombiana. Esta imagen que ustedes ven acá es una de las tantas cartillas que sacó Colcultura en los años 70 y 80 a partir de de unas campañas muy grandes en todo el país, muy amplias, de amplia cobertura, y en donde se empezó a hablar, por ejemplo, por primera vez de la promoción de la lectura y de lo importante que era la lectura para incentivar la lectura para los niños. Eso es parte pues de todo este cambio en la segunda mitad del siglo XX y que permite entender esa consolidación de la industria editorial que como lo hablábamos con Margarita en una conversación para preparar esta charla, pues que no duró mucho tiempo, ¿no? Y esto a la par también de una nueva colonización, y fue convertirnos o convertir a Colombia en una maquila de libros, ¿no? Era barato hacer libros en Colombia, ¿no? Entonces nos convertimos en muy buenos productores materialmente de libros, pero de libros que no se editaban acá, que se editaban fuera, sobre todo en España, y que acá pues los hacían porque la mano de obra era barata, y así sabemos que funcionan las maquilas. Al mismo tiempo, o no al mismo tiempo, poquito después,
después de ese corto periodo de consolidación y florecimiento de la industria editorial colombiana, vuelven algunas filiales españolas, se asientan unas nuevas, y eso hace pues que mengue un poco esa posibilidad de descolonización de la industria editorial colombiana. Y finalmente, ya para ir cerrando, lo que tenemos desde hace unos 10 años, unos 10 o 15 años, es todo un movimiento de creación de esta segunda ola de independencia editorial, o de creencia en una independencia editorial y de lucha por una independencia editorial, al lado de la creación de librerías que también se declaran independientes, de distribuidoras que también se declaran independientes. Sin embargo, por estudios, por investigaciones que hemos hecho en los 2 últimos años, analizando los catálogos de las librerías de algunas ciudades colombianas, lo que vemos es que pues los libros que más circulan en nuestras librerías son libros españoles, son libros producidos en España. Hay que hacer la aclaración de que no son autores españoles, sino que son traducciones que se hacen en España. Pues que son las que abundan en nuestras librerías. Sigue siendo muy difícil esa conversación entre editoriales latinoamericanas, sigue siendo muy difícil encontrar en nuestras librerías libros de otros países latinoamericanos. Entonces, esa lo proponemos acá como una nueva forma de colonización, sin dejar de lado una idea que quiero con la que Margarita cierre, y es esta del cosmopolitismo latinoamericano, que ha sido tan necesario también para encontrar esas apropiaciones de nuestra lengua a través de la escritura. Si quiere, Margarita, cerramos con eso. Ya, David y Emiliano están muy preocupados porque nuestro PowerPoint se nos quedó parado en el título, pero a mí me parece que ese título estaba muy bonito, así que no creo que sea grave. Ok. Pero otra vez, seguimos otra vez en el título, y a Emiliano se le ocurrió hace un segundo quitarlo y ponernos a nosotros. Muy bien, gracias, Emiliano. Queríamos cerrar con esta idea del cosmopolitismo latinoamericano, que creemos que es una salida hacia adelante de la posibilidad no solo de creación, sino de edición en América Latina. Creemos que el primer golpe sin duda fue en los 70, con eso que llamamos la primera oleada de la edición independiente, que fue muy poderosa, muy poderosa, no, todo lo contrario de poderosa, muy frágil, pero muy difundida en Colombia, y que se acabó completamente con la nueva llegada de los grandes grupos. Pero ahora esta nueva oleada de ediciones independientes, que es muy masivamente latinoamericana, y de editoriales latinoamericanas que además están conectadas entre sí, que conversan, que discuten, y con una idea del independiente que en gran parte sí supone buscar caminos propios. Por el otro lado, está acompañado de un proceso muy interesante de fortalecimiento de la literatura latinoamericana a través por ejemplo, de los centros de estudio en Estados Unidos. Entonces tenemos a nuestra sensacional Valeria Luiselli escribiendo en inglés y en español, lo que se les ofrezca, o a Daniel Alarcón, que es peruano, o a Junot Díaz, que es dominicano, ocupando las listas de los libros más vendidos en Estados Unidos, y generando una nueva forma de circulación del libro que ya no necesariamente pasa por España, sino que, digamos, mira hacia el otro imperio, pero mira hacia el otro imperio de una manera mucho más independiente y de una manera mucho más creativa y con mucha fuerza. Entonces tenemos ahora una nueva generación de editores independientes
y una nueva generación de escritores genuinamente independientes que además se mueven entre una lengua y otra sin ningún problema y que están empezando a marcar además todos los lados B de la literatura. Entonces escriben ciencia ficción, escriben fantasía si quieren, escriben realismo, novela, ficción, crónica, que fue, digamos, como ese primer asomo de una literatura latinoamericana que estaba fortaleciéndose a sí mismo, esa fortaleza de la crónica como género latinoamericano. Entonces, creemos que hoy estamos viviendo un momento espléndido y que ese buen momento, tan frágil como el de los 70, así que no sabemos si esto va a durar, de todas maneras sí obedece en gran parte a unos procesos muy lentos, muy lentos de apropiación de una lengua, de apropiación de un espacio y sobre todo de apropiación de un punto de vista. Hablamos desde acá ahora y hablamos a muchos interlocutores en el mundo y eso creo que ha marcado la diferencia en el trabajo editorial y en el trabajo literario que se hace no solo desde Colombia, sino desde toda América Latina. Y eso es, creo, lo que tenemos para decir. Con eso terminamos, perdón, no, yo estaba pasando las diapositivas y pensé que se veían, así que lo siento mucho. No te escuchamos. Nos hubieran podido pasar las diapositivas de David o las de Tomás, que estaban lindas ambas las dos. Bueno, no. Lo mismo, yo creo. Muchas gracias por sus intervenciones, el concierto a dos voces de sus ideas y de sus planteamientos. Yo quiero poner al lado de lo que dijo Margarita, de lo que explicó también Paula, una anotación que me parece importante, dos anotaciones. Una, que en el espíritu de Cuervo, ¿sí?, de don Rufino José Cuervo, en México se publicó un libro que me parece muy importante. Por primera vez, después de muchos siglos, un latinoamericano, en este caso un mexicano, es más, un hombre de la provincia de Jalisco, Antonio Alatorre, publicó un libro sobre la historia de la lengua española, que era un territorio de estudio casi exclusivo de los españoles. Este es un intento, más no un intento, esto es una obra acabada que significa mucho en los términos de lo que dijeron Paula y Margarita. Y también quiero hacerles ver que, bueno, por supuesto que hay una gran literatura latinoamericana reciente o un poco menos reciente, pero que los dos, me atrevo a afirmar esto, no sé qué opinen ustedes, Tomás, Paula, Margarita, los dos escritores, los dos autores literarios más influyentes del siglo XX y lo que va del siglo XXI son latinoamericanos. El argentino Jorge Luis Borges y el colombiano Gabriel García Márquez. Sí. Lo he comprobado continuamente, repetidamente en mis contactos con escritores de la India a China, pasando por Japón, Francia, incluso África. Por lo menos son los más citados y ya sabemos que hoy en día lo que vale es la cita. Pero la influencia, la marca que han dejado en muchos escritores es muy profunda y yo creo que va a durar largo tiempo. Tomás Granados Salinas, Paula Andrea Marín, Margarita Valencia, ha sido un enorme placer estar con ustedes. No llegaron preguntas de los espectadores, de modo que, bueno, seguiremos. A ver, aquí hay una pregunta, sí. Dice Diego González, me parece curioso que haya relación entre el término herencia utilizado por el primer ponente, o sea, yo, y la exposición de las panelistas sobre las editoriales independientes colombianas. Tal parece que, como mencionaron, nuevas puertas se abrieron con ya no alcanzo a ver más la pregunta, este contraste entre... Con la primera oleada de los editoriales independientes. Ya está ahí, no alcanzo a ver el resto del mensaje. Sin embargo, ¿en qué términos podríamos decir que es un evento tajante en cuanto a la colonización? La dinámica de estas editoriales independientes respondió a una literatura igualmente privilegiada. Sí fue, y voy a responder yo, sí fue esta primera oleada de editoriales independientes, digamos,
de todas maneras seguía siendo, digamos, la voz impresa de un grupo muy pequeño. Hoy en día, las editoriales independientes son la voz impresa de un grupo muy pequeño, porque hoy en día la cultura impresa sigue siendo, no importa lo que digamos, patrimonio de un porcentaje muy pequeño de la población. Y creo que hasta ahora estamos haciendo esfuerzos reales en toda América Latina por mover esa pequeñísima burbuja en la cual ha estado la cultura impresa guardada siempre. El hecho de que nosotros cuatro estemos ahí no hace el 100%, como les digo yo a mis estudiantes siempre. Y sin embargo, la primera oleada de la edición independiente de América Latina fue fundamental para establecer un pensamiento latinoamericano, para establecerlo en libros. Estoy segura de que, por ejemplo, ese libro de La Torre, que es una reimpresión que se hizo en los 80 por primera vez, yo juraría, o 70s, aunque los mexicanos en eso nos llevan años de distancia. Pero sí, la primera oleada de la edición independiente sí fue fundamental para establecer un territorio económica e ideológicamente contrapuesto a España como centro editorial. Muy bien. Muy bien, Margarita, muchas gracias por este comentario. Insisto en decir que la mesa fue muy productiva, creo yo, muy interesante. Creo que no hay más intervenciones del público o preguntas. Tomás, ¿no viste tú en el WhatsApp si hay algo? Hay una más. Ajá. De Sara Gabriel. Sí. Dice, yo me preguntaba si en sus investigaciones han encontrado libros que se publicaran en lenguas indígenas y por quiénes. Ese es un tema muy vasto que creo que rebasa nuestras posibilidades de tiempo, pero me gustaría que si lo pudiera contestar Tomás. Estamos a 8 minutos de terminar nuestra mesa redonda. Y yo puedo añadir una cosita chiquitita sobre eso. Nosotros recientemente en Bogotá, en Libro al Viento, empezamos a publicar libros en lenguas indígenas. A Tomás le mando la palabra. Perdón, desde luego que ese es un tema a discutir sobre la relevancia en la cultura escrita de los libros en lenguas indígenas, en la medida en que de por sí los libros de editoriales independientes circulan poco y están en una lengua mayoritaria como es el español, la circulación y la capacidad de leer libros en lenguas indígenas, desde el punto de vista editorial, es un páramo, ¿no? Es decir, el público es escaso, sus hábitos de lectura nos resultan aún más desconocidos que los de la lengua española. En fin, es un misterio, creo que sigue siendo más una afirmación política que una respuesta editorial, entendida por editorial la percepción de un público con la generación de una literatura o una producción intelectual. Pero en fin, como dice David, merecería una discusión profunda. Yo simplemente, quizá para hacer un comercial, pero el libro justamente El Quinto Sol, que es el de Camila Townsend, lo que hace es revalorar las fuentes en lengua náhuatl para contar la historia de los mexicas. Es un ejemplo de los usos de estas, digamos, las lenguas indígenas para mirar de modo distinto algo que creíamos ya muy conocido. Y creo que esa es otra de las formas novedosas de intervención de las lenguas indígenas en el mundo de los libros. Yo solo quisiera agregar un trabajo que se está haciendo ahorita precisamente desde el Instituto Caro y Cuervo desde hace un tiempo, y son trabajos de investigación con las comunidades indígenas, porque lo primero que se tiene que hacer es cómo pasar la lengua de ellos a un código escrito, ¿no? Entonces, ese es un trabajo arduo, largo, pero ya hay unos resultados. Es decir, después de la recopilación de entender la lengua y de poder darle un código escrito a esa lengua, se han sacado libros precisamente para dar a conocer esa lengua. Eso es lo que sé, por lo menos desde lo que se está haciendo ahorita desde el Instituto Caro y Cuervo. Margarita, contigo terminamos. Sí,
Yo quisiera añadir algo, una coda a lo que dijo Tomás ahora. Una de las cosas más interesantes de la edición independiente de los 70 y de una parte de la edición independiente de hoy es que entienden que la publicación de un libro es sobre todo un gesto político. Además del afán comercial, pero es un gesto político, por supuesto. Y en ese sentido, digamos, más allá de la nostalgia de los editores ahora, como por la belleza del papel y etcétera, también hay una recuperación muy poderosa de esos gestos políticos de la edición de los 70, de la edición latinoamericana de los 70, que ahora están muy, muy vivos y que yo creo que van a hacer que muy pronto empecemos a ver muchas más cosas en lenguas indígenas que forman parte de estos procesos políticos de reinventarnos de alguna manera. ¿Sí? Hablamos esto, pero también hablamos esto otro. Sí, nada más para llevarle la contraria a David y que no sea la última intervención, Margarita. Creo que ahí, para que eso tenga una efectiva trascendencia en el conjunto de una sociedad, hace falta un requisito previo, que es la reapropiación de las lenguas indígenas por la sociedad en su conjunto. Sí. Es decir, es sorprendente que vamos por la escuela y estudiamos etimologías grecolatinas y nunca pasamos por etimologías nahuas, por etimologías del maya, para aprender nuestro idioma, que es el español. Ya llegaremos allá, Tomás. Sí, de acuerdo. Vamos Lo que quiero decir es, hace falta una transformación de raíz en esa concepción de que las lenguas indígenas son algo más que este tesoro lingüístico, ¿no? Sino que son un vehículo de comunicación, un vehículo de creación artística, etcétera, pero para eso hace falta que vuelvan a tener una presencia contundente en la vida cotidiana de las personas, de un número significativo de personas. Muy bien. Bueno, veo a Paula con ganas de intervenir, ¿verdad? No, solamente para complementar lo que decía Tomás, que eso es parte de la pervivencia de nuestro pensamiento colonizado, ¿no? Que sigamos viendo las lenguas indígenas como algo, ¿no? Muy, muy aparte todavía la mayoría de nosotros, ¿no? Eso es parte de lo que nos deja la colonia. Bueno, yo quiero hacer una intervención de lo que aprendí en las clases de Antonio de la Torre sobre el sustrato. El español de México, como estoy seguro que ocurre en Colombia, tiene un sustrato en las lenguas autóctonas, ¿sí? Como el español, como el español en España tiene un sustrato del celtíbero, del carpetobetónico, de las lenguas prerromanas. Así también en México, el sustrato náhuatl, lo que está debajo, pero que se filtra hacia arriba y se ramifica en nuestras expresiones, en nuestras comunicaciones, está presente también en las decenas o cientos o miles probablemente de palabras de las lenguas autóctonas, de las lenguas originarias de México, están en el español de México, factor diferencial importantísimo y decisivo. Así es que sí sabemos un poco de náhuatl cuando aprendemos el español en México, o sabemos lo que corresponde en Colombia, quizás menos en Argentina, porque ahí los procesos fueron diferentes. Las perspectivas son tan amplias que me parece que haría falta 10 mesas redondas como esta, ¿sí? Le agradezco a Paula Andrea, a Margarita y a Tomás. Nos entusiasmamos y empezamos a hablar y a discutir. Qué bueno. Alejandra Saavedra de la Cátedra Carlos Fuentes, muchas gracias por su colaboración valiosísima. Gracias al equipo de San Ildefonso por su apoyo a la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz. Y de nuevo, gracias a nuestros participantes, a nuestras amigas colombianas, al querido Tomás Granados Salinas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes. Adiós. Bien.